Hablar primero, antes que el doctor Ciagaña, el académico Vanosi, porque debe retirarse más adelante. Así que le vamos a dar la palabra a él. Bueno, es conocido por todos nosotros, tiene también una trayectoria destacadísima en el ámbito de la academia, en el ámbito de la cátedra. Ha sido por 4 periodos diputado de la Nación, presidió la Cámara de Diputados, ha escrito una cantidad asombrosa de libros y artículos de su especialidad, preside hoy la Academia Nacional de Derecho y ha sido presidente de nuestra academia. Es un lujo también como tenerlos a todos ustedes aquí, oírlo. Le damos la palabra entonces. Muchísimas gracias a la Presidente y a todos ustedes por esta generosa invitación para participar de un acontecimiento trascendental, importante en la historia de los 80 años de la Academia, como es esta reunión iberoamericana que a todos nos complace mucho. El tema que he elegido es el riesgo de las mutaciones intempestivas en los regímenes políticos, y voy a tratar de ceñirme a los 20 minutos y si es posible menos. Una lectura de la obra del historiador italiano Luciano Cafagna sobre el tema de la denominada Ley de Tocqueville me ha permitido remitir a la famosa y clásica obra del autor francés, que de eximia actuación como historiador, político, diputado y ministro de orientación liberal, y que fuera autor de obras tan célebres como de La democracia en América, que escribió entre 1835 y 1840, y del antiguo régimen y la revolución, que finalizó en 1856, obras que inmortalizaron su memoria como pensador y observador de lo que hoy denominamos la politología como conocimiento, o más jerarquizadamente la ciencia política. En la segunda de las obras mencionadas expresa Tocqueville que, cito, la experiencia enseña que el momento más peligroso para un mal gobierno suele ser aquel en que empieza a reformarse. Fin de la cita. El momento más peligroso es el momento en que empieza a reformarse. Es para meditarlo y para recordar los precedentes. De todos modos, creo que no se trata de una ley, sino de un enunciado que el autor advirtió como las consecuencias de ciertos momentos políticos que pueden calificarse, más precisamente, como una regla, la regla de Tocqueville, en el sentido de un precepto, principio o máxima que vale para seguir de modo aproximado a una manera uniforme y presuntamente previsible en que se manifiestan ciertos fenómenos, en el caso políticos o institucionales. En la interpretación de Cafagna, el resultado que avisora el autor francés es que el momento más delicado para cualquier sistema político es aquel en el que emprende un proceso de reforma. Pues si alguno de los protagonistas actores ha logrado generar un consenso social favorable al cambio, el sistema solo evitará deslegitimarse y sobrevivir si dichas reformas llegan a buen puerto. Un columnista español, Jorge del Palacio, anota como observación para el caso de prosperar una modificación social o cambio del régimen electoral ahora aún vigente, que sería, cito, más peligroso descubrir que la finalidad última de la propuesta es proyectar una sombra de duda sobre la legitimidad del sistema político y sus resultados. Fin de la cita. Pues según su análisis, ello puede conducir a denostar la vieja política, por cuanto ello conllevaría excluir del debate público cualquier consideración positiva sobre el régimen electoral vigente bajo la acusación de la defensa del statu quo. Por nuestra parte, estimamos que la regla de Tocqueville es dable tenerla presente para otros casos de vicisitudes del tiempo pasado, como así también para lección que motive precaverse en el futuro. Son ejemplos que trae la memoria y que a pesar de lo transcurrido parecerían confirmar los albores y riesgos de que, si bien no todos los procesos reformistas resultan frustratorios o negativos, algunos no resultan positivos en cuanto a la expectativa de sus eventuales resultados en lo que se refiere y apunta a la elevación de la calidad institucional entre el régimen anterior y la instauración del nuevo probado. Un ejemplo al pasar puede ser el del Pacto de Olivos, efectuado para facilitar una reelección presidencial
impedida por la Constitución Nacional que estaba vigente hasta ese momento, a cambio de mitigar con diversos alivios el hiperpresidencialismo reinante, en aras de una modernización cuasi parlamentaria que en lo esperado no ofreció la viabilidad y el andamiento que demostrara la real efectividad y vigencia transparente del nuevo dispositivo constitucional de 1994 hasta el presente. El diseño posterior y la doctrina anual que agravaron a posteriori el ejecutivismo gobernante, aunque contaban con el aseguramiento de la gobernabilidad, que es la cantidad, pero no elevaron el nivel de la gobernanza, es decir, la calidad en las funciones del poder o los poderes. Me atrevo a concordar con el autor español en el sentido que el afán de desgastar la mecánica del régimen preexistente como una estrategia a seguir conseguiríase como resultado el peligro o riesgo de deslegitimar al mismísimo sistema en su aspecto más nuclear. Es una opinión personal mía. El recordatorio histórico nos trae a colación que son numerosos los ejemplos de perduraciones de gobiernos que, proviniendo del voto mayoritario y recibiendo un sorpresivo rechazo como consecuencia del desgaste en el ejercicio del poder o de un mal humor de la ciudadanía, provocan un alejamiento, como hemos visto en el año 2001 en nuestro país, como todos lo conocen. El caso del presidente de Gaulle en su último mandato, cuando convocó a un referéndum de reforma de solamente un par de cuestiones atinentes a la formación del Senado y la descentralización, en que anticipó él, de Gaulle, su retiro si no obtenía la aprobación como sí la tuvo en votaciones anteriores, pero en esta oportunidad resultó derrotado, y cumpliendo su promesa, ese mismo día renunció y entregó el cargo al presidente del Senado a fin de que llamara a nuevos comicios. Pero de Gaulle era un demócrata, era un republicano cabal, cuya palabra valía honorablemente. Este recuerdo viene a cuento de las sorpresas que deparan las denominadas formas de democracia semidirecta, en que se sustituye el rol de los poderes electivos para convocar a una elección popular que decida directamente por el sí o por el no. Son los mecanismos de plebiscito, de referéndum, de consulta, de recall y otras variedades o mixturas en las que el pueblo se expide con frecuencia a tenor de estados de opinión pública que no están fundados en el acierto o no de las propuestas sometidas al voto, sino en la preferencia o rechazo del rumbo político o del liderazgo agotado o decadente del gobernante convocante en ese acto eleccionario. Y lo sorprendente de las consecuencias vendrían a confirmar la ley de Tocqueville. A las democracias verdaderas hay que cuidarlas ante el sometimiento a esos riesgos, por cuanto se corren a veces peligrosas situaciones de crisis o desequilibrios institucionales, cuyas secuelas son de alto costo político y a veces económico. El desgaste prematuro, previo a la finalización de los mandatos, depara vacíos de poder que alimentan roturas o fracturas inesperadas. Por ejemplo, la interrupción del periodo presidencial hacia fines del año 2001, después del desbalanceo del binomio con el alejamiento del vicepresidente y la derrota del oficialismo restante, la alianza ya estaba quebrada o diluida, precipitó el descontento económico-financiero derivado de la política monetaria entonces adoptada y rápidamente el gobierno sucumbió, aunque el régimen constitucional continuó merced a la aplicación de la ley de acefalía y la elección por el Congreso de un nuevo presidente. Las peripecias del 2002 fueron reiteradas y el desgaste previo se tradujo en erosiones que pueden rondar entre los supuestos de las reglas de Tocqueville. Más recientemente, el sofocón causado por el plebiscito llevado a cabo en Cataluña, favorable a la independencia y al régimen republicano para esa región del Reino de España, que es una amenaza al régimen del Estado, pudo ser acotada gracias a la previsión constitucional del artículo 155, que prevé una suerte de intervención a las autoridades locales como instrumento para poner a buen recaudo el sistema vigente en el país que goza de una plena democracia. La revista The Economist se ha ocupado ampliamente con este tema y aspira por el alivio de esas crisis institucionales y señala que España es una democracia, si bien no perfecta, es infinitamente perfectible y real. Como señala Javier Cercas, se trata de imperfecciones,
pero con el nombre irreal de una demo perfecta. Se puede avanzar al camino de una dictadura, diríamos, plebiscitaria, lo que la inmensa mayoría del pueblo rechaza desde que mucho le ha costado gozar de las libertades y derechos que garantiza plenamente la Constitución de 1978. Al abordar el tema de la ley de Tocqueville, o la regla, destacada por este gran estudioso y observador de las realidades que presenta la vida constitucional y el ámbito institucional en general, viene a mi meditación la invocación rememorativa de la tan mentada caja de Pandora, como así también la conocida cita o invocación del cisne negro, que aunque parezcan figuras extrañas al caso, sin embargo guardan alguna semejanza entre sí en lo que hace a las consecuencias finales de algunos fenómenos que las aproximan. En el caso de la primera, la citada caja, pertenece a la mitología griega y responde a ese nombre por tratarse de un personaje vinculado con Zeus, que por un despecho con Prometeo enlazó al hermano de este con una mujer llamada Pandora. Resultó aquí que como obsequio de la boda le envió una caja con aspecto de tinaja que fingía como recipiente de diversos objetos, pero que la recipiendaria no debía abrir. Este aquí que por curiosidad violó ese mandato y, oh sorpresa, contenía todos los males del mundo, que salieron a relucir amenazadoramente, pero al final y en el fondo de esa tinaja quedó una sorpresa, que fue el espíritu de la esperanza. De allí proviene el conocido dicho según el cual la esperanza es lo último que se pierde. La moraleja de esta leyenda es muy simple. El abrir o cambiar una situación o un proceso puede ser algo minúsculo e inofensivo, pero a veces puede deparar consecuencias graves o catastróficas según que con el cambio producido se consuma lo pretendidamente bueno y positivo o lo inesperadamente malo y negativo por sus secuelas perniciosas o nocivas para la suerte del régimen de un Estado. Porque aún con buenas intenciones, acontece que en algunas ocasiones nos topamos con los no menos famosos jinetes del apocalipsis, que en la vida política suelen resultar nefastos para la salud del pueblo y la supervivencia de las instituciones. En cuanto a la segunda figura elegida, el cisne negro, es más contemporánea y suele utilizarse también en el ámbito de las valoraciones políticas e institucionales que introdujo Nassim Taleb y que apunta a la sorpresa como gran impacto a raíz de sucesos difíciles de predecir, pero que por inesperados en cuanto a su precisión en el tiempo, toman gran magnitud en comparación con los episodios habituales o los regulares. La figura del cisne negro está en contraposición al hecho de que los cisnes que vemos son habitualmente blancos, pero la sorpresa es grande cuando aparece uno de color negro. Según Taleb, después de su primer registro, el suceso se racionaliza en retrospectiva, como si hubiera podido ser esperado, aunque en el primer momento pueda parecer sorpresivo y sorprendente, o sea que lo imposible puede ser refutado. Como ustedes saben, Taleb encontró cisnes negros en Australia, y a raíz de eso surgió eso que más que una leyenda fue en definitiva una realidad. ¿A qué viene esta digresión? Pues a las peripecias que muchas normativas han tenido en la vida constitucional a propósito del juego temporal e histórico entre lo posible y lo imposible, o sea, entre lo asequible y lo que ya no puede conseguirse o alcanzarse, o sea, la asequibilidad según las circunstancias, pues a veces se agota el andamiento y cesa la prosecución que puede dar resultados hacia el bien o hacia el mal. Los Estados Unidos, por la enmienda 13 en 1919, prohibieron las bebidas alcohólicas y el Congreso sancionó la ley seca, convalidada por la Corte Suprema, era no más del 0,5% de alcohol. A partir de lo cual proliferaron las mafias, los gángsters y el mercado negro, hasta que después de la Gran Depresión fue derogada por la enmienda 21 en 1933.
En la actualidad están presentes y pendientes gravísimos problemas como las drogas y su gestión por el narcotráfico, que es un fenómeno transnacional y que provoca la autodegradación de la persona humana y colateralmente el crimen generalizado por doquier. En síntesis, la mutabilidad, que es un cambio, se caracteriza a menudo por la gran facilidad y hasta la precipitación en el tiempo, pero no siempre esa acción y los efectos que produce son los esperados por sus causantes o por la sociedad que los recibe. Lo intempestivo puede estar fuera del tiempo debido o necesario, es decir, fuera de la sazón del momento oportuno o de la coyuntura que cuente con la madurez del estado de cosas en la ocasión. Ergo, la medición es un acto de sabiduría. La medición es un acto de sabiduría previa al acto decisorio. Hay que tenerlo presente.